Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día fantástico. En el vídeo de hoy vamos a sumergirnos en un tema que, la verdad, me tiene a mí y a mucha gente en el mundo del espectáculo con la boca abierta. Vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, esa pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air, y la supuesta guerra legal inesperada, que según los rumores están librando. Sí, lo sé, suena a película, ¿verdad? Pero la realidad, como siempre, puede ser más sorprendente que la ficción. Antes de que empecemos, como siempre, quiero pedirles un favor enorme. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de estos chismecitos del mundo del espectáculo, si quieren estar al día de todo lo que pasa con sus celebridades favoritas, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en este drama turco que nos tiene a todos al borde del asiento. Bien, pongamos las cosas en contexto. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que juntos evocan recuerdos de romance, risas y química innegable. Su interpretación de Eda y Serkan en Love is in the Air fue un fenómeno global. La serie conquistó corazones en todos los rincones del planeta, y la relación entre Hande y Kerem, que trascendió la pantalla, se convirtió en la fantasía de millones de fans. Fueron la pareja del momento, la personificación del amor perfecto. Las alfombras rojas, las entrevistas, las fotos juntos, todo alimentaba la ilusión de que su amor era tan real y duradero como el de sus personajes. Pero, como suele suceder en la vida real, la burbuja terminó explotando. Después de un tiempo juntos, Hande y Kerem anunciaron su separación. Una noticia que, por supuesto, dejó a muchos fans devastados. Y aquí es donde la historia se complica, porque después de la ruptura, empezaron a surgir rumores sobre una tensión creciente entre ellos, y ahora, esos rumores se han transformado, según algunos medios, en una posible batalla legal. ¿Pero de qué se trata exactamente esta supuesta guerra legal? Bien, aquí es donde la cosa se pone un poco turbia, porque la información es confusa y a menudo contradictoria. Lo que se dice es que la disputa podría estar relacionada con acuerdos comerciales, derechos de imagen o incluso declaraciones públicas que uno de ellos ha hecho sobre el otro después de la separación. Algunas fuentes incluso sugieren que podría haber temas de confidencialidad involucrados, relacionados con información personal o profesional que compartieron durante su relación. Por supuesto, es importante tener en cuenta que hasta el momento, ni Hande ni Kerem han confirmado oficialmente la existencia de esta batalla legal. Todo se basa en rumores y especulaciones que circulan en los medios turcos y que se han extendido rápidamente por las redes sociales. Pero, como sabemos, donde hay humo, suele haber fuego. Y la intensidad de los rumores sugiere que algo, definitivamente, está pasando entre ellos. Ahora analicemos un poco la situación. Tanto Hande como Kerem son figuras públicas muy importantes en Turquía y a nivel internacional. Sus carreras están en ascenso constante y cualquier conflicto legal podría tener un impacto significativo en su imagen pública y en sus futuras oportunidades laborales. Además, la relación entre ellos y su posterior ruptura fue un tema muy mediático, y cualquier noticia sobre una disputa legal seguramente atraerá aún más la atención de los medios y del público. Si realmente están enfrascados en una batalla legal, es probable que ambos estén asesorados por equipos de abogados expertos en derecho del entretenimiento y en gestión de crisis de imagen. La estrategia legal que adopten dependerá, por supuesto, de la naturaleza del conflicto y de las pruebas que tengan a su disposición. Pero es muy probable que ambos busquen proteger sus intereses y minimizar el daño a su reputación. Uno de los aspectos más delicados de esta situación es la posibilidad de que se filtren detalles del conflicto a la prensa. En el mundo del espectáculo, las filtraciones son algo común, y a menudo son utilizadas por las partes involucradas para presionar a la otra parte o para influir en la opinión pública. Si eso sucediera, podríamos ver una escalada en la tensión entre Hande y Kerem, y un aumento en la especulación y el escrutinio mediático. Por otro lado, también es posible que Hande y Kerem decidan resolver sus diferencias de forma privada, fuera de los tribunales. Esta sería la opción más discreta y probablemente la menos perjudicial para ambos. Podrían recurrir a la mediación, donde un tercero neutral les ayudaría a encontrar una solución mutuamente aceptable. O simplemente podrían llegar a un acuerdo extrajudicial, donde negociarían los términos de su acuerdo sin necesidad de involucrar a un juez.
En cualquier caso, la situación es delicada y requiere de mucha prudencia y profesionalidad por parte de todos los involucrados. Hande y Kerem son dos personas talentosas y exitosas, y espero sinceramente que puedan resolver sus diferencias de la mejor manera posible, sin que esto afecte negativamente sus carreras ni sus vidas personales. Ahora vamos a hablar un poco sobre el impacto que todo esto puede tener en los fans. Como mencioné antes, la relación entre Hande y Kerem fue muy importante para muchos fans de Love is in the Air. Muchos veían en ellos la personificación del amor verdadero, y su ruptura fue una gran decepción. Ahora, la posibilidad de que estén enfrascados en una batalla legal puede ser aún más dolorosa para algunos fans. Es importante recordar que Hande y Kerem son personas reales, con sus propias vidas y sus propias decisiones. Tienen derecho a la privacidad y a resolver sus problemas personales de la manera que consideren más adecuada. Los fans pueden sentir empatía por ellos, pero deben respetar su espacio y evitar hacer juicios precipitados o tomar partido por uno u otro. Además, es fundamental no alimentar los rumores ni difundir información falsa o no confirmada. En estos casos, es muy fácil caer en la trampa de la especulación y contribuir a la difusión de noticias falsas. Es importante verificar la información antes de compartirla y ser conscientes del impacto que nuestras palabras pueden tener en las personas involucradas. En resumen, la supuesta guerra legal entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es un tema delicado y complejo, que está generando mucha expectación en el mundo del espectáculo. Hasta el momento no hay confirmación oficial de la existencia de esta batalla legal, pero los rumores son intensos y sugieren que algo está pasando entre ellos. Si realmente están enfrascados en un conflicto, es probable que ambos busquen proteger sus intereses y minimizar el daño a su reputación. Y es importante que los fans respeten su privacidad y eviten alimentar los rumores o difundir información falsa. Y bien, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y que les haya ayudado a entender un poco mejor la situación. Como siempre, quiero agradecerles por haber visto el vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Me encantaría saber qué opinan sobre todo esto. ¿Creen que realmente hay una batalla legal entre Hande y Kerem? ¿Qué creen que está en juego? Dejen sus comentarios abajo, me interesa mucho leer sus opiniones. Y por supuesto, si les gustó el vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y eso es todo por hoy. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Ahora, para adentrarnos aún más en este culebrón, vamos a diseccionar los posibles escenarios que podrían haber desencadenado esta supuesta guerra legal. Como dije antes, la información es escasa y fragmentada, pero podemos construir algunas hipótesis plausibles basándonos en los rumores y en el conocimiento que tenemos de la industria del entretenimiento. Escenario 1, derechos de imagen y acuerdos comerciales ***. Este es quizás el escenario más probable, y a menudo el más común en rupturas de parejas famosas. Durante su relación, Hande y Kerem no solo eran pareja, sino también una marca. Juntos protagonizaron campañas publicitarias, asistieron a eventos promocionales y, en general, capitalizaron su imagen como la pareja perfecta. Es muy probable que hayan existido acuerdos comerciales conjuntos, contratos con marcas que buscaban asociar su imagen a la de ellos como pareja. La ruptura, por supuesto, complica estos acuerdos. ¿Qué pasa con los contratos que aún están vigentes? ¿Quién se queda con los ingresos generados por esas campañas publicitarias? ¿Cómo se maneja la imagen de la pareja en el futuro? Estas son preguntas complicadas que requieren una negociación cuidadosa. Podría ser que Hande y Kerem no hayan logrado llegar a un acuerdo satisfactorio sobre estos temas, y que uno de ellos considere que sus derechos han sido vulnerados. Por ejemplo, Hande podría argumentar que Kerem está utilizando su imagen conjunta para beneficio propio sin su consentimiento, o viceversa. En estos casos, los abogados entran en juego para proteger los intereses de sus clientes y negociar un acuerdo justo. Si la negociación falla, la disputa puede terminar en los tribunales. Escenario 2, cláusulas de confidencialidad y declaraciones públicas ***. Otro escenario posible es que exista una disputa relacionada con cláusulas de confidencialidad o declaraciones públicas. Es común que las celebridades firmen acuerdos de confidencialidad al iniciar una relación, especialmente si esa relación está muy expuesta al público.
Estos acuerdos prohíben a las partes revelar información privada o confidencial sobre la otra parte, ya sea durante la relación o después de la ruptura. Podría ser que uno de los dos haya violado este acuerdo de confidencialidad, ya sea de forma intencional o no intencional. Por ejemplo, Ande podría haber revelado información sobre la vida personal de Kerem a un amigo, y ese amigo a su vez la haya filtrado a la prensa. O Kerem podría haber hecho comentarios públicos sobre Ande que ella considere difamatorios o perjudiciales para su imagen. En estos casos, la parte agraviada puede demandar a la otra parte por incumplimiento de contrato o por difamación. La carga de la prueba recae sobre la parte demandante, que debe demostrar que la otra parte violó el acuerdo de confidencialidad o hizo declaraciones difamatorias. Escenario 3. Disputa sobre propiedad intelectual ***. Aunque menos probable, también existe la posibilidad de que la disputa esté relacionada con derechos de propiedad intelectual. Durante su relación, Ande y Kerem podrían haber trabajado juntos en proyectos creativos, como la escritura de un guión, la creación de una canción o el diseño de una marca. Si no existe un acuerdo claro sobre la propiedad de estos proyectos, la ruptura puede generar disputas sobre quién tiene derecho a explotarlos comercialmente. Por ejemplo, podrían haber estado trabajando en un proyecto secreto para lanzar una línea de ropa juntos, y ahora ambos reclaman la autoría del diseño y los derechos de comercialización. El silencio como estrategia ***. Es importante destacar que tanto Ande como Kerem han mantenido un silencio absoluto sobre estos rumores. Ninguno de los dos ha hecho declaraciones públicas sobre la supuesta guerra legal, y sus representantes se han negado a hacer comentarios. Este silencio podría ser una estrategia deliberada para evitar alimentar la especulación y proteger su imagen. En muchos casos, las celebridades prefieren resolver sus conflictos de forma privada, fuera de la atención mediática. Esto les permite controlar la narrativa y evitar que la situación se salga de control. Además, un juicio público puede ser costoso y perjudicial para la reputación de ambas partes. El impacto en sus carreras ***. Independientemente de la naturaleza de la disputa, es innegable que esta situación podría tener un impacto negativo en las carreras de Ande y Kerem. La controversia siempre atrae la atención, y no siempre es una atención positiva. Las marcas podrían dudar en asociarse con ellos si consideran que su imagen está dañada por la disputa legal. Los productores de cine y televisión podrían ser reacios a contratarles si temen que la controversia pueda afectar la taquilla o el rating. Sin embargo, también es posible que la controversia genere aún más interés en ellos y en sus proyectos. La atención mediática puede ser un arma de doble filo, y depende de cómo la manejen Ande y Kerem si termina beneficiándolos o perjudicándolos. El futuro incierto ***. El futuro de esta supuesta guerra legal es incierto. Podría ser que Ande y Kerem lleguen a un acuerdo extrajudicial en las próximas semanas, y que la disputa se resuelva de forma discreta. O podría ser que la disputa termine en los tribunales, y que se convierta en un caso mediático que dure meses o incluso años. Lo que sí es seguro es que esta situación está poniendo a prueba la relación entre Ande y Kerem, y que está generando mucha incertidumbre entre sus fans. Solo el tiempo dirá cómo se resuelve este culebrón turco. Y bien, después de este análisis exhaustivo, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuál creen que es el escenario más probable? ¿Creen que Ande y Kerem lograrán resolver sus diferencias de forma pacífica, o se avecina una batalla legal épica? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus teorías. Y recuerden, suscríbanse al canal para no perderse ninguna actualización sobre este y otros temas del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo.